Arrancamos con este Democráticamente Radio en este fin de semana promediando el mes de agosto. Estamos a un mes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe, bueno, en la Argentina también. Bueno, está Oscar en los controles técnicos, está Barbie en la producción, Juan Francisco soy y vamos a estar haciéndole compañías en esta próxima hora de radio, con muchísimo gusto, llegando a toda la provincia de Santa Fe, a todos los rincones de la provincia de Santa Fe con este programa que gracias a Dios podemos hacer y que por supuesto, como siempre decimos, le agradecemos a todos los que nos reciben en su casa durante los fines de semana para conocer un poco de lo que es la política santafesina, lo que pasa en realidad en la política santafesina. No me quiero olvidar del gran equipo que nos acompaña y que nos da la apoyatura, como es el equipo de política de santafe.com, que está trabajando constantemente para llevarles todas las alternativas de lo que pasa en la política santafesina durante las 24 horas todos los días del año. Quédense allí, en un ratito vamos a hablar con el concejal de la ciudad de Santa Fe, fue también diputado provincial, un hombre del socialismo que es precandidato a senador por el Frente Amplio Progresista. Estamos hablando de Julio Paco Garibaldi, con quien hace rato teníamos ganas de charlar y vamos a estar hablando de todos los temas. Una persona, un joven que tiene un gran futuro en la política, un gran futuro en la política. En realidad ya dejó de ser una promesa. Promesa fue cuando hace un tiempo apareció en la política santafesina y hoy ya está consolidado como uno de las figuras políticas, pero joven, de la política de Santa Fe, socialista. Y por otro lado vamos a hablar con la precandidata senadora del Frente Soberanía Popular. Estamos hablando de Mercedes Meyer, también otra joven mujer que quiere llevar su voz al Senado, pero por sobre todas las cosas tratar de profundizar con temas sensibles para los santafesinos. Y también vamos a escuchar un anuncio que hizo el gobernador en las últimas horas. Quédate ahí, porque vamos a escuchar el anuncio que hizo el gobernador en las próximas horas. Así arrancamos con esto, tenemos muchísimo para compartir en esta hora de radio y por supuesto ya estamos con la editorial que hacemos todos los fines de semana. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. La política santafesina en etapa de definiciones. Bien podría ser el título de esta editorial a un mes, un poquito menos, un mes de las PASO, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo primero que quiero decir, porque vamos a analizar lo de una de las listas principalmente, pero lo primero que quiero decir, y esto es en general, tiene que ver con la cuestión de que hay que hacer una campaña para que la gente vaya a votar. Me parece que hay mucho escepticismo de parte de la gente, me parece que hay mucha bronca de parte de la gente hacia, hacia la política en general. Encima esta semana se les echó más leña al fuego con esta foto del presidente que ha salido publicada en todos lados prácticamente, donde por la fecha justamente se indica y se ve que el presidente está haciendo el festejo de un cumpleaños, según lo que dicen, y que en ese momento le pedía a los argentinos que nos quedemos en casa.
Dicen que fue en la etapa, en el pico de la pandemia el año pasado, la foto. Bueno, imagínense con eso, imagínense cómo viene, con la economía que tenemos. Hoy la economía realmente está muy mal en la Argentina, con una inflación que todas las semanas come un poco más el sueldo de los argentinos. Entonces me parece que va a haber que hacer una campaña, por lo menos las últimas semanas, para que la gente vaya a votar. Un analista político con el que hablé me decía: Juan, me parece que en esta elección va a ser histórica por muchas cosas. Una, por supuesto, es lo que ya sabemos, la pandemia. En el marco de la pandemia, las medidas de seguridad, los protocolos, la amenaza de que justamente para la fecha de las elecciones impacte la variante Delta, pero ojo también con el voto bronca. A ver, el voto bronca es no ir a votar. Ojo con el voto bronca, porque la gente en este momento está con ese sentimiento. Quería analizar con ustedes algo que tiene que ver con los últimos acontecimientos del gobernador y de su lista y del gobierno de la provincia de Santa Fe. En primer lugar, contando de que indudablemente que Perotti armó una lista con mucha potencia electoral hiperlocal. Esta lista, la celeste y blanca, con precandidaturas nacionales que incluyen a referentes territoriales en todos los niveles, lista que para el Senado la encabezan para el Senado de la Nación, el actual senador provincial por Rosario, Marcelo Lewandowski, y la actual senadora nacional que quiere su reelección, estamos hablando de María de los Ángeles Agnón. Para diputados la encabeza Roberto Mirabella, que hoy actualmente reemplaza a Perotti en el Senado de la Nación. Pero fíjense un punto: 3 postulantes de la lista de diputados están en ejercicio en funciones de gobiernos locales en el sur de la provincia. Estela Maris Clerici, el 10 de diciembre del 2019, inició su 5º mandato como intendenta municipal de Cañada de Gómez. El intendente de Funes, Rolly Santa Croce, y María Marcela del Puerto, presidente comunal de General Geli. En la misma nómina se sumó Diego Mancilla, hombre ligado a la Cámpora, actual jefe del ANSES regional Litoral, que, recordemos, fue intendente de Las Parejas. También de la zona centro incorporó a Carlos Kaufmann, expresidente comunal de Santa Rosa de Calchines y hoy subsecretario de Municipios y Comunas de la provincia, y en representación del norte provincial a María Idemagio, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Reconquista, una de las ciudades cabecera de la provincia con conducción peronista. Por supuesto que también, como lo decíamos, las representaciones de las ciudades más pobladas apeló a las espadas en el Senado provincial. Por un lado, encabezando Marcelo Lewandowski, encabezando la lista de senadores, y por el otro lado, en tercero en la lista de diputados, a nada más y nada menos que a Marcos Castelló, senador provincial en representación del departamento La Capital. Va a traccionar votos. Pero además, hay una gran cantidad de municipios y comunas del justicialismo que están acompañando a esta lista. Y es más, hay muchas que por su ideología por allí podrían estar del otro lado, pero sin embargo, en algunos casos voy a contar lo que me dijeron también. Billetera mata galán. Es así, como el dicho que tenía en este caso Jacobo Winaurab. Pero es una lista territorial. Ahora, aquí es donde está el quid de la cuestión. La lista es territorial. Las acciones, vamos a escuchar en el programa una de las acciones que ha tenido el gobierno durante la semana, que tiene que ver con este plan de carne santafesina 2030 que ha lanzado el gobernador. Y ojo,
porque aquellos que escuchamos el anuncio completo, hasta minuciosamente tuvo un tiro por elevación hacia el gobierno de la nación, con las restricciones de las exportaciones a la carne del gobierno de la nación. Bueno, pero indudablemente que el gobierno de Perotti en las últimas 2 semanas ha levantado la mirada, ha levantado la gestión y le ha dado la territorialidad, en este caso, a su gobierno y a su lista. Es más, ha recorrido muchísimas ciudades del interior. Ahora, hay un tema que tiene que ver con asegurar la unidad del Partido Justicialista después, primero del 12 de septiembre, el 13. El 13 tiene que convocarlos a todos, número 1. Y hasta diría que seguramente, después del 13 va a haber muchos que todavía van a estar allí, en la disyuntiva de esto de la unidad y demás. Hay mucha gente dolida de una parte y de la otra, tanto del sector de Omar Perotti como del rosismo, de Agustín Rossi. Y va a haber que unirlos después del 14 de noviembre. Pero hay un tema y hay un tema puntual, que es asegurar la unidad, asegurar sobre todo para la gobernabilidad, y a partir del 15 de noviembre se empieza a jugar otro camino, que es la sucesión al sillón principal, al sillón del brigadier, como se le dice en la Casa Gris. Porque Perotti no tiene reelección, porque hay que ver cómo le va su alfil, que lo creía en otro tipo de protagonismo. Estamos hablando de Roberto Mirabella, y vamos a suponer que la jugada ajedrecista que tuvo con el acompañamiento de Cristina, del gobierno nacional, esto de Lewandowski, que es uno de los hoy políticos que más miden, sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe, o en Rosario, vamos a suponer que le sale bien. Bueno, va a tener en Mirabella y va a tener en Lewandowski las 2 posibilidades de sucesión. Lewandowski, que recordemos, no es perotista de la primera hora. Lewandowski, que viene del sector de Bielsa. Pero ahora, déjenme decirles algo, porque también es un análisis para hacer, es qué pasa si a Perotti le sale mal la jugada. ¿Qué pasa si el 13 de septiembre estamos anunciando y estamos contando de que Agustín Rossi ganó la interna del Frente de Todos? Primero, ¿qué pasa con la gobernabilidad? Porque se habló muchísimo. Y déjenme sugerirle que escuchen todo lo que dijo, sin ir más lejos, el propio Agustín Rossi desde hace 2 semanas a esta parte. Muchísimas cosas, y muchas contra el gobernador, muchas contra Perotti. Lo que menos dijo que el gobernador no abrazó a todo el peronismo, que eso lo veníamos diciendo en algún momento aquí en el programa hace rato. A ver, y no lo decíamos por una cuestión en contra del gobernador, sino lo decíamos porque justamente los mismos dirigentes peronistas que hoy sí lo dicen en los micrófonos eran los que por allí nos sugerían estas cuestiones a nosotros, de que el gobernador no abría los brazos o no abría la participación a todos los sectores. Bueno, ¿qué pasa si el 13 de septiembre estamos diciendo que Agustín Rossi es el ganador de la elección del Frente de Todos? Que es una posibilidad. Pero también, ¿qué pasa con la sucesión de Perotti de cara a los próximos años? Ahí se va a empezar a pensar y a analizar, y vamos seguramente a escribir a escribir y a contar otras palabras, con otras palabras, ¿qué pasará con los candidatos a la sucesión? Y si esta elección de medio término realmente fue o no fue importante en ese sentido, en el sentido de mirar hacia el 2023 de parte del peronismo. Peronismo que está convulsionado, peronismo que
voy a dar esto es como información. Hubo operadores políticos, armadores políticos, personas del mundo político peronista de ambos lados que se han reunido, primero se han llamado, se han reunido y han declarado la paz un poco por un tiempo. Vamos a ver hasta cuándo dura, pero fíjense de que estos últimos días bajó la densidad que había de idas y vueltas y de tiros por elevación, podríamos decir. Bueno, bajó. Vamos a ver hasta cuándo. Lo cierto es que tenemos un peronismo protagonista en la campaña. Tenemos un peronismo protagonista en la campaña, pero muy convulsionado para lo que viene. Muy convulsionado para lo que viene. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, ya estamos en contacto con el concejal de la ciudad de Santa Fe y precandidato a senador nacional del Frente Amplio Progresista, Julio Paco Garibaldi. Paco, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, Paco, sos precandidato a senador nacional en la lista de una de las listas del Frente Amplio Progresista junto a Clara García, lo decimos bien, ¿no? Sí, así es. La verdad que estoy acompañando a Clara García con mucho entusiasmo porque Clara está encabezando un proyecto que recoge todo el legado que dejó Hermes Wiener y que lo conforma parte del equipo de Miguel Lifchitz. Así que entendemos que es una propuesta que tiene mucha experiencia en las espaldas, pero también mucha mirada de futuro, que es lo que estamos precisando en Santa Fe por hoy. Seguro. ¿Crees, antes de arrancar por allí en algunas cosas más contundentes, crees que con los acontecimientos que tuvo el Partido Socialista es como que se lo subestimó hasta aquí? Digo, también teniendo en cuenta los números que hoy están dando vuelta, los números de las encuestas, ¿no? ¿Crees que se lo subestimó? Yo lo que creo es que había algunos que no querían que estemos donde estamos, y acá estamos, reeditando el FAP, el Frente Amplio Progresista, que fue esa experiencia en la que Hermes Wiener salió segundo en su elección del 2011 a presidente de la Nación, y que permitió que toda la Argentina vea lo que somos capaces de hacer y de dar y de aportar, y lo que hemos hecho en Santa Fe en todos estos años. Nosotros la verdad que sufrimos un golpe muy fuerte, como fue la pérdida de Miguel Lifchitz, ¿no? Y digo nosotros desde el socialismo, el Frente Progresista, pero creo que también todos los santafesinos, perder una persona como Miguel, con su capacidad, su fortaleza, sus ideas, su empuje, creo que claramente fue el mejor gobernador que tuvimos. Y a esa dificultad la afrontamos colectivamente con mucho empuje. Clara en particular, Clara García, siendo su pareja, siendo su esposa hasta sus últimos minutos de vida, también afrontando ese dolor con un compromiso muy grande y encabezando este proyecto. Por lo tanto, creo que también tenemos mucho más futuro que pasado y mucho para seguir dando a Santa Fe. Bien. Yo le quiero contar a la audiencia que hablar con Paco Garibaldi, uno puede hablar de su etapa como diputado provincial, con muchos proyectos presentados, su actual momento en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe y su futuro, en este caso como precandidato a senador nacional. Y la pregunta ahora es, hablabas de futuro, ¿cuáles crees que son los problemas más importantes que tiene la Argentina del futuro justamente por resolver? Los problemas del futuro son las realidades que estamos viviendo hoy y que tienen que ver con la falta de empleo, asociada también a la inflación y a la falta de reactivación de la economía. Hay un tema que tenemos en Santa Fe y en Argentina toda, pero en Santa Fe en particular, que es el problema de la inseguridad. Un gobierno provincial que llegó con la promesa de ahora la paz y el orden, y muy lejos está de cumplir con esa promesa. Creo que claramente no tenía planes, ni programas, ni ideas concretas de cómo llevar adelante ese eslogan de campaña. Y los problemas sanitarios, por supuesto, que de salud, agravados por la pandemia, más el cuidado del ambiente, del planeta, tener una economía más sustentable y, por último,
apostar a políticas de educación en serio, fuertes y sostenidas. Son 5 ejes que creo que están en las principales preocupaciones de la gente, fundamentalmente el empleo y la inseguridad, de los otros que mencionaba también, y que son eje de trabajo nuestro hace mucho tiempo, así que tenemos mucha experiencia en eso y también gente que se va sumando aportando ideas nuevas. Uh-huh. Hablabas del gobernador Perotti. ¿Cómo calificás su gestión hasta aquí? Decepcionante. Creo que llegó con muchas promesas de campaña. Algunas de ellas fueron armadas por un estudio de marketing de Buenos Aires, eso lo sabemos, y estaban vacías de contenido. Entonces, puede ser fácil tener algún eslogan pegadizo que permita ganar una elección. Lo que es difícil es gobernar, porque hay que tomar decisiones, hay que tener equipos, hay que confiar. Y veo un gobernador muy cerrado entre pocas personas, e incluso hoy con internas dentro de su propio gobierno. A ver, el gobernador es candidato a senador, como suplente en una de las listas del justicialismo, y la vicegobernadora es candidata en otra de las listas. Es decir, gobernador y vicegobernadora van enfrentados, paralizando el gobierno, poniendo a los santafesinos rehenes de su interna y demorando muchas cosas que ya venían demorando y hoy se atrasan aún más. Creo que es un gobierno que desilusionó mucho y que ya hay que empezar a trabajar para lo que viene después de Perotti en el 2023, porque no hay más tiempo que perder en Santa Fe. Bien. Paco, bueno, y hay una frase que salió de ustedes, digo ustedes, de Clara, de vos y del grupo. Ni el gobernador ni los senadores nacionales pelean por Santa Fe. Una frase muy contundente, ¿no? Y que es parte de la realidad, porque la verdad que creo que priman más a ver si se llevan bien con el gobierno nacional o con su partido, en vez de defender a Santa Fe. Pongo solamente 2 ejemplos y podría decir muchísimos más. Uno, la defensa de la hidrovía. Pelear porque Santa Fe tenga el lugar que se merece en la nueva concesión de la hidrovía es pelear por el empleo en Santa Fe. ¿Qué quiero decir? El 80% de la exportación de granos de toda la Argentina sale por los puertos santafesinos. Y sin embargo, en la nueva concesión de la hidrovía, que es histórica, que se hace cada 20, 30 años, no lo escuché al gobernador defender a Santa Fe como debiera, sino más bien tratarse de alinear al gobierno nacional, simplemente por una cuestión que vaya uno a saber qué intereses defiende. Y otro es la histórica deuda que Nación tiene con la provincia. 100.000 millones de pesos al día de hoy. Hermes Vino, el que se plantó a la Corte Suprema para que se deje de descontar fondos injustamente a Santa Fe. Hoy esa deuda sigue vigente y nosotros somos los únicos que estamos hoy reclamando para que se pague. Y lo hacemos sin especular, porque claro, algunos podrán decir, bueno, pero si ustedes son de la oposición, ¿por qué quieren que se le pague al gobierno de Perotti? Porque para nosotros no es el gobierno de Perotti, es el gobierno de Santa Fe. Claro. Y si esa deuda Nación la paga al gobierno provincial, van a poder llegar obras, estas obras reactivan la economía, mejoran las ciudades, los caminos, las rutas, la salud, la seguridad, la educación, genera empleo. Entonces, primero, digamos qué es lo que hay que hacer. Y después vemos a quién beneficia, favorece políticamente. Entonces, que Nación pague la deuda con Santa Fe, eso es un reclamo justo, necesario, y que el gobernador debería ponerse al frente de eso. Todos los legisladores nacionales, los senadores nacionales que brillan por su ausencia. Eso es lo que queremos hacer con Clara García a la cabeza en el Congreso de la Nación. Paco, ¿sabés que hay mucha gente, y ayúdame a hacer este análisis, hay mucha gente que piensa en estas elecciones de medio término donde se eligen a legisladores nacionales, dicen, lo que pasa es que si elijo un legislador que no va con uno de los bloques mayoritarios, ¿cómo va a pelear por mis intereses? ¿Cómo va a sumar fuerzas, por ejemplo, para esto que contás de ir a pelear por lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe? ¿Qué análisis podés hacer de esto y qué le podemos decir a la gente en cuanto a esta cuestión que por allí o es la fuerza y dan a entender los bloques mayoritarios o los partidos mayoritarios? En todos estos años tuvimos senadores que estuvieron en los partidos de uno y otro lado de la grieta, y así nos ha ido. 0 planteos por Santa Fe, no se federalizó los recursos, no llegan obras claras y fuertes de vivienda, no llegan las obras para las rutas 11, por ejemplo, que el gobierno nacional prometió que iba a hacer autovía, autopistas, mejoras, nada de eso pasa, y hay accidentes fatales casi todos los días. Y está destrozada. Está destrozada, y genera, entre otras cosas, siniestros. A veces son choques que pasan desapercibidos en la pública, a veces son siniestros que generan muertes, hay que decirlo, y que son irreparables. Entonces digo, hasta ahora los que han estado ahí han sido de uno y otro lado de la grieta. Y como siempre digo, eso favorece a la grieta y no favorece a Santa Fe.
si quiere resultados distintos, camina diferente. Bueno, hay que caminar diferente y proponer realmente que lo de Clara pueda tener la posibilidad de estar en el Congreso de la Nación defendiendo con una voz fuerte y potente y sensible a la vez los intereses de los santafesinos, no de un partido o de un gobierno. Uh-huh. Hablemos de las listas. A ver, quiero aclarar de que no va a ser la única entrevista y vamos a ir hablando de otros temas también en este mes de campaña que les queda, y vamos a tener la posibilidad de charlar de temas puntuales con vos. Pero hablemos de la lista de adelante, así se llama la lista que encabeza Clara García y que te tiene completando la fórmula, con una fórmula con mucho futuro, porque bueno, vos sos una persona joven, Clara es una persona joven, y lo que tienen es que van a atravesar un proceso de internas, ¿no? Desde el Frente Amplio Progresista, y hay que marcar diferencias con los en principio rivales de esta paso. ¿Cuáles son esas diferencias, Paco? Tenemos internas dentro del Frente Amplio Progresista, la verdad que son de un tono mucho más pacífico y amigable en relación a lo que vemos que pasa en el partido de gobierno, y no tengo dudas que después del 12 de septiembre la gente va a elegir cómo se acomodan las listas y nosotros vamos a seguir para adelante con los desafíos que tenemos para Santa Fe, porque como decía, no somos un grupo de improvisados ni un rejunte, sino al contrario, tenemos una base de valores y ideas y una historia que nos une para proyectar lo que viene para adelante. Yo creo que las diferencias en este caso tienen que ver con la mirada de qué representan estas elecciones. Quizá desde la otra lista lo que buscan es más que nada posicionarse al interior de la conducción de un espacio político, y nosotros realmente más que eso lo que queremos es que la gente vuelva a tener un proyecto en el cual confiar a futuro en Santa Fe, que podamos ver aquí, consolidarnos como la posibilidad de reconstruir un futuro distinto en la provincia, ser una alternativa en el 2023 a lo que es la decepción de este gobierno de Perotti, y hacerlo eso con mucho compromiso, con mucho empuje, y como dije al principio, con el legado de los valores de Hermes Wiener y con el equipo de Miguel Lifchit, que creo que es una contundencia muy potente para proponerle a la gente. Uh-huh. Me tomo, no lo tenía agendado, no lo tenía apuntado, pero me tomo de algo que dijiste. ¿Crees que en para el Frente Amplio Progresista, dentro del Frente Amplio Progresista, se pone en juego esos liderazgos, bueno, que en este caso representaba a Miguel Lifchit como líder absoluto, y al no estar se pone en juego también eso, un liderazgo en el FAP en estas elecciones? Miguel era el líder indiscutible del Frente Amplio Progresista y de toda la oposición de la provincia, ¿no? De todo el arco político santafesino, sin dudas, porque así lo planteamos desde la política, pero también fundamentalmente la gente. Su ausencia, por supuesto, que deja un espacio que es muy difícil de reemplazar, sin imposible, que se suple con mucho trabajo y mucho equipo y muchas figuras. Sí, tenemos figuras muy potentes, como los intendentes de las dos principales ciudades de la provincia, más un montón de otras más, representantes de 160 localidades de la provincia que acompañan estas elecciones a la propuesta que encabeza Clara García y también Mónica Fein en la lista de diputados, legisladores provinciales, concejales y un montón de ciudadanos que apoyan esta idea. Creo que es un liderazgo que no se reemplaza persona por persona, sino con mucho empuje y mucho equipo colectivo. Sabés que nosotros por allí en la prensa trabajamos también en búsqueda de los títulos. Me dejaste un montón ya en la entrevista, pero digo, para cerrar, ¿por qué un socialista debería tener una banca en el Senado de la Nación? Porque mostramos que somos distintos en serio. Ser distintos lo dice todo el mundo, pero nosotros lo demostramos en los 12 años de gestión del gobierno provincial, en los 30 años en Rosario, en cada municipio común en el que estamos. No tenemos hechos de corrupción, no trabajamos siempre con total honestidad, somos previsibles en lo que vamos a hacer porque lo que decimos lo hacemos, y eso lo podemos ver reflejado, como decían, en lo que hemos hecho anteriormente. Yo invito a la gente a que no nos escuche solo nosotros, que escuche a todo el mundo, que compare las propuestas que proponen a futuro, pero también lo que han hecho en el pasado. Nosotros resistimos el archivo y lo podemos decir con total coherencia. Repito, somos los que nos plantamos ante la Corte Suprema con Hermes a la cabeza, con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas para reclamar los fondos que a Santa Fe le corresponden, y hoy, aunque el gobierno provincial esté en cabeza de Perotti, seguimos reclamando esos fondos porque no especulamos y queremos que lleguen a Santa Fe.
queremos llenar Santa Fe, porque eso va a mejorar a la provincia. Así que estas diferencias creo que son fundamentales, hoy en Santa Fe, pero también en toda la Argentina. Gracias, Paco, y bueno, vamos a estar seguramente en contacto nuevamente. En contacto, muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Julio Paco Garibaldi, concejal de la ciudad de Santa Fe, precandidato a senador nacional por el Frente Amplio Progresista, charlando con Democráticamente. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Bueno, estamos en contacto ya con Mercedes Meyer, precandidata senadora nacional por el Frente Soberanía Popular. Mercedes, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Francisco, gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por atendernos. Mercedes, bueno, ¿por qué esta decisión de ir encabezando una lista de candidatos al Senado de la Nación? Porque es la voz que me parece que falta y es una lista imprescindible con la candidatura de candidato a diputado nacional de Carlos del Frade, con quien he tenido el gusto de compartir 4 años en la legislatura de Santa Fe, ¿no? Hasta el 2019, y que planteamos lo de que en la Argentina se juega cosas muy gruesas, en particular esto lo que hace a las concesiones que dio el menemismo a los privados, a las empresas extranjeras, que empiezan a vencerse en este periodo, ¿no? Como lo vimos con la hidrovía del río Paraná, también va a pasar con las rutas, pasa con algunos entes portuarios, con los ferrocarriles, y bueno, después de todo lo que pasó el año pasado con esta pandemia inédita, más todos los años de política de entrega que hubo, los años anteriores también, es el momento de recuperar lo nuestro. Así lo planteamos, creo que hay que generar millones de puestos de trabajo que son los que se perdieron. En principio, con los 4 años del macrismo, se perdieron 230.000 fuentes de laburo, y después, con esto de la pandemia, se perdieron 2.200.000 puestos de trabajo en la Argentina. Entendemos que es el principal drama, y por lo tanto hay que recuperar todo lo que haga que se genere fuentes laborales. Por ejemplo, recuperar toda la industria ferronaval, poder transformar nuestras grandes ciudades que han quedado en manos de un puñado de empresas extranjeras, como por ejemplo es Rosario y el Gran Rosario, todo lo que hace al comercio exterior. Las agroexportadoras definen qué producir, cómo, para quién, no dejan un peso en la provincia de Santa Fe y se llevan las riquezas afuera. Y las que no son extranjeras, como las de Vicentín, son las voceras de esas empresas, ¿no? Como fue Padón mucho tiempo, y estafan a la gente y a los productores y a todos, como bien denuncia Carlos y la Comisión de Seguimiento del caso Vicentín aquí en la provincia de Santa Fe. Digo, para nosotros estos temas son claves. Yo creo que hay un gran silencio del resto de las fuerzas políticas respecto a estos temas, y que por eso a nosotros nos anima, y para mí me enorgullece poder estar precandidateándome como senadora nacional junto a Javier Barbona, que es concejal de la ciudad de Vera. El norte existe y tiene mucho para decir, así que hacemos esta fórmula de senadores junto a la de Carlos del Frade como diputado nacional. Seguro. Mercedes, nombraste a Carlos del Frade, que voy a tomar una frase que dijo: Argentina necesita discutir los temas profundos. ¿Son estos que vos me contás y qué otro le podemos agregar? Y bueno, decimos el rol del Estado, ¿no? Si algo quedó demostrado con la pandemia es que nadie se salva solo y que el Estado tiene un rol, que puede ser un Estado, como dice Carlos, ¿no? Bobo y cómplice. ¿Por qué? Porque un Estado que sirve para generar ganancias para unos pocos y nada más, o si puede ser un Estado audaz, inteligente, y en realidad que ponga en la balanza lo público, que no sea corrupto, y que justamente esto, ¿no? Pueda tener en sus manos la decisión de qué producir. Esto quiere decir, nosotros generamos
alimentos al mundo, pero vendemos soja y compramos trenes, ¿no? No podemos hacer los trenes aquí. Hubo un momento en que la Argentina hizo todo esto. Bueno, después en la cuestión de el comercio exterior y el control del río, si no controlamos lo que entra y lo que sale, jamás va a haber seguridad. Digo, ahora todos hablamos de los planes de seguridad. Bueno, ¿cómo no vamos a tener seguridad en la Argentina si no controlamos qué entra y qué sale, por ejemplo, por el río Paraná? Y eso en la provincia de Santa Fe se conoce bien, ¿no? Además de controlar desde escala las fuerzas policiales de una manera más democrática, porque eso no puede ser que solamente el Ejecutivo tenga decisión sobre qué se hace con las fuerzas de seguridad. Pero no va a haber más seguridad si no se controla, si no se termina, por un lado, con la entrada de drogas y además de armas. Todo eso hay que eliminarlo, y sobre todo el lavado de dinero, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un diputado provincial, Carlos, que es único en toda la Argentina, no solo porque es el que más trabajó, sino porque hay que contar y escuchar y leer todos los proyectos que presentó, porque en la calidad de estos proyectos está justamente la denuncia, está también el anuncio de cómo podemos hacer para transformar eso. Pero el tema del narcotráfico es combatirlo y al mismo tiempo abrazar a todos aquellos consumidores y consumidoras que necesitan otra salida, otro futuro, como es el trabajo, como es la educación, la cultura, la alegría, el deporte. Bueno, en eso va nuestro trabajo. No solo hacemos promesas, sino que justamente tenemos también todo este registro de lo que se hace hoy en la provincia de Santa Fe desde el bloque que componemos con Carlos. Bien. Mercedes, hay quienes plantean, hay otros candidatos que plantean que Santa Fe necesita ser realmente defendida en el Congreso de la Nación. ¿Lo ves de esta manera? Perdóname. Que Santa Fe necesita, hay otros candidatos como vos que dicen que Santa Fe necesita ser defendida realmente en el Congreso de la Nación. ¿Lo ves de esta manera? Mira, yo creo que Santa Fe no es una sola. ¿Qué Santa Fe es la que se defiende y qué Santa Fe es la que se quiere transformar? Santa Fe hoy es una provincia clave dentro del modelo nacional. Como decía antes, poder, defender a las mayorías por encima de las minorías es un poco la tarea. Eso es lo que pretendemos. Cuando digo lo del concejal de Vera, que es candidato a senador, es también porque el norte, por ejemplo, en el norte están los Vicentín, pero no todos somos Vicentín, ¿no? Entonces, cuando se quiere defender a Santa Fe, ¿de qué se la quiere defender? ¿De otras provincias? ¿Se la quiere defender ante qué? Bueno, nosotros decimos que hay que defender a la gente de Santa Fe, no a las empresas, y no hacer un lobby como si se pretende, que dicen, bueno, falta el lobby santafesino para que las empresas de Santa Fe le vaya mejor. Esto de la teoría del derrame de que a las empresas extranjeras le va bien, nos va a venir bien a nosotros, me parece que es la principal diferencia que tenemos con las otras fuerzas políticas. Bueno, no sé si me preguntaste eso. Sí. Escuché ya la pregunta. Perfecto. O no, pero sí. Bueno, quiero recordarle a la gente, a la audiencia, que Mercedes Meyer fue 4 años diputada provincial, también compartiendo bloque junto a Carlos del Frade, hoy precandidata a senadora nacional por Soberanía Popular. Carlos del Frade, candidato a diputado nacional por este frente. Generalmente, Mercedes, en estas elecciones de medio término, los ejecutivos son calificados por el electorado. En lo personal, ¿cómo evaluás el gobierno de Omar Perotti? Sí. Yo creo que Omar Perotti ahorró en el momento en que no había que ahorrar. Y eso, las consecuencias se dieron desde el momento de la cantidad de cosas lo que fue el sistema de salud, lo que es la pérdida de trabajo,
bueno, hay que hablar con los estatales para entender quién es Omar Perotti, y después a quién defendió en este año y medio de gobierno, porque si bien separaron las actividades, la que no separó fue justamente la que genera las divisas en la Argentina, pero que después de esas divisas no dejan ni un peso acá en la provincia de Santa Fe. Nosotros siempre dijimos, hay que cobrar ingresos brutos a las agroexportadoras para que el federalismo no sea mentira, ¿no? Y entonces una peluquería o cualquier negocio tiene que pagar ese impuesto que las grandes agroexportadoras no lo son. Y Perotti fue garante de eso, digamos. Yo creo que hoy es eso también es un problema, incluso para muchísima gente poder haber tenido un gobierno que se votó en contra de, ¿no? Ellos hacían una campaña de paz y orden, mano dura, ¿no? Y que, bueno, para nosotros es un gobierno que fue profundizando un modelo que no derrama. Es el momento también de todo eso, generar otra, como ya lo hacemos hace más de 6 años con este espacio, ¿no? De tratar de invocar a lo mejor del peronismo, a lo mejor del socialismo, a lo mejor del radicalismo y de la izquierda, porque objetivamente ya quienes se dicen peronistas dejaron de serlo hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de un gobernador que entregó el Banco de Santa Fe a manos privadas, y que hoy perdimos esa capacidad de tener los créditos para los productores, los créditos para la gente trabajadora, y desde ya para todo el desarrollo de las pymes. Bueno, digamos, el peronismo en Santa Fe deja mucho que desear. Sí hay que levantar todo aquel peronismo que hizo de esta Argentina una Argentina con, digamos, empleo pleno. Y bueno, eso hoy se expresa también en las listas que nosotros tenemos en algunas localidades, ¿no? Mucha gente que viene desde distintos sectores, ya te digo, no solo peronistas, sino radicales, socialistas, de lo mejor que tiene este pueblo santafesino, pero que bueno, que creo que justamente con estos ejecutivos se han ido desahuciando, y creo que eso es una expresión, ¿no? de lo que va a pasar en estas elecciones. Bien. Mercedes, de aquellos que seguimos el ámbito legislativo, el ámbito político, sabemos de que, bueno, Carlos del Frade es un hombre que durante todo el año recorre la provincia, en muchos casos lo has acompañado, pero indudablemente que en esta época donde uno tiene que reforzar la comunicación con los vecinos de cada rincón de Santa Fe, bueno, van haciendo recorridas por todas las regiones. En este momento están recorriendo la provincia. ¿Cómo la ven y cuáles son las necesidades que les transmiten en cada región? Mira, sí, la verdad es que venimos de Vera, vamos a ir a Reconquista la semana que viene, estamos en este momento que estamos de Cañada de Gómez. La necesidad de trabajo es muy grande, hay mucho dolor. Fue muy impactante en algunos lugares poder reencontrarnos con gente con la que nos vimos, nos veíamos muy seguido, y después todo el año pasado, bueno, tuvimos que vernos a través de una pantalla. Eso no es menor, el dolor que sufrimos y que sufrió nuestro pueblo. Pero al mismo tiempo yo registro cierta alegría y confianza y entusiasmo y esperanza en un espacio como el nuestro. Nos animan muchísimo. La demanda grande es, ya digo, la cuestión del trabajo y la cuestión de la droga. Nosotros que recorremos mucho los barrios populares, hay un tema muy grave con la cuestión de las adicciones, y que afortunadamente también vamos trabajando para poder generar espacios de contención al respecto. Pero eso, y después muchísima bronca con la corrupción. Creo que el año pasado quedó en evidencia con lo de Vicentín, y bueno, después también una discusión sobre qué se tiene que hacer con cuestiones como lo de la hidrovía. Evidentemente es una campaña bien nacional, digo.
Más allá de que estamos acompañando listas en los consejos, es que son necesarios también que desde los municipios se empuje, ¿no? Y que se resuelva la cuestión más cotidiana del pueblo, ¿no? El pavimento, la luz, el gas, las reformas tributarias que se puedan hacer dentro de un municipio. Pero los debates que se dan son de las grandes cosas, ¿no? La vacunación, la salud, eso de la droga. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va la Argentina después de un año y medio de una pandemia inédita? Así que venimos debatiendo bien y sinceramente nos reciben con mucho entusiasmo, que era un poco también la duda, ¿no? ¿Cómo iba a estar la gente respecto de las elecciones y de participar en política después del año tan difícil que tuvimos? A mí me entusiasma en particular muchísimo. 8 de 22 listas de precandidatos al Senado de la Nación son encabezadas por mujeres. Una es la tuya, por supuesto. Me parece que las mujeres son el presente, pero también el futuro de la política, ¿no? Totalmente. Acá en esta lista las mujeres no estamos de adorno y si queremos hacer grandes transformaciones en la Argentina, va a ser por nosotras, no va a ser sin nosotras y mucho menos en contra nuestra. Tenemos mucho para decir, mucho hemos ganado, pero al mismo tiempo también eso hay que defenderlo y hay mucho por ganar también. Venimos de Rafaela, violaron a una nena de 7 años en un colegio. Esas cosas, retuercen, y no importa de qué partido sea, pero nos retuerce el alma. Y eso es lo que queremos cambiar, y eso no se va a hacer sin nosotras, nosotras en Santa Fe ganamos la licencia laboral por violencia de género. La violencia es uno de los grandes dramas que atravesamos en la Argentina, y la violencia de género en particular, ¿no? Entonces, cuando hay hambre, cuando hay desocupación, las primeras en no tener trabajo, las primeras golpeadas somos nosotras, y creo que la política tiene que también dar una respuesta con leyes concretas y desnaturalizar un montón de cosas. Yo creo que hacen falta más mujeres en política. La verdad es que la ley de paridad nos abrió un montón de posibilidades. Es difícil también porque venimos de una matriz donde, nos cuesta hasta hacer las giras, nos cuesta un poco más que a los varones, pero que de alguna manera también demuestra de que la casa y lo doméstico no es nuestro lugar, no tiene que ser nuestro único lugar, ¿no? Y que eso genera hasta revoluciones en casa, la participación de las mujeres en política. Así que es muy bienvenida esa participación y nosotras estamos poniendo lo mejor de lo que tenemos. Somos parte de la campaña nacional, de la campaña por la declaración de la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Es una de las banderas que llevamos, pero más allá de lo específico también tenemos mucho para decir sobre justamente el modelo productivo, el modelo político, el modelo social de la Argentina. Mercedes, muchas gracias por la atención y seguramente estaremos nuevamente en contacto. Que sigas bien. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta la próxima. Saludos. Chau. Seguinos durante toda la semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en democráticamente.com.ar. Indudablemente que el anuncio que ha hecho el gobernador Omar Perotti el día jueves fue un anuncio contundente, como varios anuncios que realizó durante la semana. Bueno, nos va a quedar analizar y ver un poco más en detalle lo que fue el anuncio del programa Carnes Santafesinas 2030, que prometemos para la semana que viene tratarlo con lujo de detalles y por supuesto con la palabra de los protagonistas. Pero el jueves, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el gobernador
gobernador se reunió en la ciudad de Rosario con estudiantes de toda la provincia, donde por supuesto recogió inquietudes vinculadas a la conectividad, al medio ambiente y la seguridad, entre otros temas, y anunció el envío a la legislatura de un proyecto para establecer el voto joven desde los 16 años. ¿Qué decía el gobernador? Lo escuchamos. Los quiero rebeldes, cuestionadores, con todas las ganas, discutan todo, y enriquezcanse en esa discusión. Ustedes están dando un paso diferente, le están sacando tiempo del ocio, de la diversión, de los amigos, del descanso, a ponerlo en su centro de estudiantes, a ponerlo a favor de los otros. O sea, todo aquel que da un paso como dirigente yo lo valoro enormemente, porque está trascendiendo lo propio para pensar en el conjunto, para aportar en el conjunto. Eso enriquece enormemente a una comunidad, tener gente que piense más allá de lo propio. Yo comparto plenamente la idea del voto. Y con lo que ustedes nos plantean hoy, yo me comprometo a estar trabajando para enviar un proyecto. Me comprometo en enviar uno que ojalá dispare la discusión para juntar a todos los que puedan estar presentados. Me parece que es una instancia donde como provincia estamos retrasados. No parece siempre hay una discusión. Como no hemos actualizado la Constitución de la provincia, el voto en la Constitución provincial habla de los 18 años, entonces parecería que entraríamos en contradicción si aprobamos una ley que hable de esto. Y yo creo que hay muchas acciones ya de jurisprudencia de la Corte Nacional que empuja fuerte a que la provincia vaya adecuando su normativa legislativa, más allá de que haya o no modificado la Constitución. Jóvenes y mujeres habitualmente es siempre el segmento con mayor desocupación, y en jóvenes particularmente lo que se da es cuando aparece el famoso tema de la experiencia previa, que hay que presentarse un trabajo con experiencia previa. ¿Y dónde la hago? ¿Dónde la puedo tener? Y este es el gran problema. Nadie toma a alguien sin experiencia. ¿Y dónde se consigue la experiencia? Entonces, aquí lo que buscamos en este programa es acompañar esa etapa de formación de alguien en un esquema laboral, en una empresa, y que se vaya ganando esos 6 meses, hasta 6 meses, con la posibilidad de que esa sea una experiencia para quedarse en esa empresa o una experiencia para poder mostrar frente a cualquier otra opción laboral. El boleto educativo apunta a remover obstáculos, que nadie tenga inconvenientes, obstáculos, y que no pueda desplegar plenamente su capacidad y que tenga igualdad de oportunidades. Entonces, remover obstáculos es para nosotros fundamental. ¿Y es una inversión importante? Sí, sin duda que es una inversión importante. El boleto educativo significa más de 4.000 millones largo al año. Saber que como expectativa de provincia, nosotros queremos ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y chicas que terminen la secundaria, con el mejor nivel de formación para una salida laboral, si es su decisión, o para incorporarse al nivel terciario o al nivel universitario. El futuro de cualquier comunidad va a ser mucho más generoso, mucho más contenedor, si las sociedades tienen la capacidad de generar conocimiento y de cuidar a su gente en la generación de ese conocimiento. Allí es donde tenemos apuntado muy fuerte el trabajo, y allí es donde los necesitamos a ustedes, porque la formación va a ser para ustedes. Yo no creo en gabinetes jóvenes, en gabinetes que se armaban con jóvenes para que discutan los temas de los jóvenes. Yo quiero jóvenes en el gabinete, que discutan todo,
que discutan la política de seguridad, que discutan la política de educación, que discutan la política ambiental, que discutan la política de salud, desde su óptica, desde lo que ven a sus años, pero que se discuta. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Llegamos al cierre de Democráticamente del día de hoy, programa número 62. Los quiero invitar a que, durante la semana, de lunes a jueves, nos sigan a través del Instagram de Política de Santa Fe. Estoy haciendo un ciclo de charlas por Instagram Live, donde charlamos con distintos candidatos en las categorías que se ponen a consideración este año. Así que guste y tenga ganas, nos puede seguir por allí. Por supuesto que este programa lo pueden escuchar en democráticamente.com.ar, donde también hacemos contenido para el sitio web, y seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, democráticamente, y compartir también información desde allí. Quiero agradecerles a todos por estar nuevamente un programa más acompañándonos, a la gente de la radio, al director de la radio y a todo el equipo de la radio por hacernos el aguante. Nos reencontramos la próxima semana. Buen resto de jornada, cuidarse, buena vida. Chau, chau.